Muy buenas tardes. Bueno, de nuevo, en este círculo como en los anteriores, el tema central es la mente. Y para cubrir el tema, lo haré en tres partes. En la primera parte, haré énfasis en lo importante que es conocer los límites de la mente. Esto lo he venido haciendo, como decían, también en círculos anteriores. En la segunda parte hablaré sobre los principales modos de operar de la mente y en particular de uno de ellos que nos desvía de su propósito natural. Y ese es precisamente el tema de este círculo de conocimiento. ¿Qué es lo que la mente realmente desea? Y en la última parte los invitaré a darse cuenta de forma experiencial del verdadero propósito de la mente. Y como ya se han de haber dado cuenta quienes han asistido a las reuniones anteriores, el propósito principal de hablar sobre la mente es poner cada vez más al descubierto sus limitaciones. Y al conocer estas limitaciones lo hacemos para traspasarlas, trascenderlas y también tomar conciencia de lo que hemos ignorado. Y quiero hacer mucho énfasis en esto. Es fundamental para continuar con tu desarrollo, es decir, por decirlo en muy pocas palabras, llegar a niveles superiores de conciencia, que conozcas la naturaleza de tu mente, que conozcas sus límites, porque al hacerlo, inevitablemente podrás al mismo tiempo darte cuenta del vasto espacio que hay frente a ti para desplegar no solamente tu pleno potencial, sino además vivir lo que todos los seres humanos en este planeta anhelamos, que es la paz y felicidad independiente de circunstancias y condiciones externas. Y me atrevo a afirmar que te has acostumbrado a vivir con estas limitaciones y las has llegado a considerar como normales. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia principal es ignorar lo que en verdad eres. Es decir, ignoras la dimensión amplia y profunda de ti mismo, de ti misma y también de la realidad. Entonces, ¿qué tan importante es conocer las limitaciones de tu mente? Y para explicarlo, lo voy a hacer compartiéndote una experiencia que viví hace muchos años, cuando me involucré como voluntario en una institución que recibía niños huérfanos. Aquí en Guadalajara es muy conocida y tiene muchísimos años esta institución, es el Hospicio Cabañas. Muchos de estos niños, entre 11 y 15 años de edad, habían vivido desde bebés en esta institución. Y esta institución tenía paredes muy altas. Y todos estos años habían vivido ahí dentro, solo viendo estas 4 paredes. Y un día, a un grupo de amigos que pertenecíamos a una organización francesa que se llamaba Colonias de Vacaciones, pues se nos ocurrió proponer a la institución llevar a estos niños al campo varios días para vivir la experiencia de contacto con la naturaleza y además vivir todas las dinámicas que se tenían preparadas ya de antemano por parte de colonias de vacaciones. Y eh, pedimos prestado una casa de retiros de los jesuitas que está allá en un lugar llamado Tapalpa. Es puro bosque, es un lugar hermoso. Y desde que fuimos al Hospicio Cabañas a recoger a los niños en un camión, se subieron y felices, felices todos los niños. Pero cuando llegamos al campo, a esta casa allá en el campo, y los acomodamos en sus cuartos, varios de ellos salieron corriendo al campo, pero así como desbocados. Salimos tras de ellos
y tres, recuerdo que tres de ellos corrieron y se perdieron. Los buscamos y hasta en la noche los encontramos. Fue un gran susto para todos nosotros. Ese día nos reunimos, todo el equipo, para evaluar qué es lo que había sucedido y también para confirmar si continuábamos con ese programa. Y en esta conversación que tuvimos, nos dimos cuenta de una cosa. Nos dimos cuenta que por el hecho de haber vivido tantos años en estas paredes, en este hospicio, es que desconocían lo que es vital para todo ser humano, la experiencia de libertad. No estaban acostumbrados a ver lejos. Y cuando tuvieron esta experiencia, es que empezaron a correr felices. Es decir, fue hasta que estos niños conocieron las limitaciones de las instalaciones donde vivían que pudieron darse cuenta del horizonte que veían cada día por tantos años. Y esa es que la realidad era mucho más amplia, era un horizonte mucho más amplio y más profundo, no limitado con esas cuatro paredes. Y es exactamente lo mismo que nos sucede a nosotros. Por desconocer las limitaciones de nuestra mente, de nuestros propios muros, desconocemos el amplio horizonte que hay en nuestro interior. Desconocemos la libertad que nos es innata. En pocas palabras, por esta razón hemos ignorado lo que en realidad somos. Hemos ignorado que somos conciencia. Hemos ignorado que somos manifestaciones de Dios, del Espíritu, del universo. Hemos ignorado que somos presencia. Esta es la realidad de lo que somos y la mente no lo puede entender, como tampoco la mente de estos pequeños no podía entender que su mirada se podía extender más allá de esas paredes. La mente no puede entender lo que es infinito, no puede entender lo que es eterno, no puede entender lo que es conciencia, no puede entender lo que es Dios, espíritu. No puede entender, en pocas palabras, lo que no tiene forma y lo que es omnipresente, porque solo lo podemos ser, no entender. Entonces, ¿cómo podemos llegar a comprender esto? La respuesta es muy sencilla: haciendo silencio, yendo a nuestra profundidad, abrirnos a esa gran verdad para que llegue sola, por sí misma. ¿Tienes ahora más claro por qué es tan importante conocer a tu mente? Vamos entonces a iniciar con el tema. Y para esto voy a usar una analogía. Imagina que vas caminando en la nieve con unos lentes de mica roja y estás buscando nieve blanca. Los lentes son tu mente y la nieve blanca es lo que desde siempre buscas desde el fondo de tu alma. Has caminado toda la vida buscando nieve blanca con lentes rojos. Has buscado la paz interior y la felicidad permanente con tu mente sin saber que son cualidades del ser que ya eres. Has creído que los lentes rojos son parte de lo que eres. ¿No te has dado cuenta de que son unos lentes que te pueden quitar, que se pueden quitar o poner cuando lo requieras? Solo que los has considerado como parte esencial de lo que eres sin darte cuenta de que tienes grandes limitaciones para ver la nieve blanca. Es la mente, son esos lentes con cristal rojo.
Has creído erróneamente que tu mente es lo que te lleva a reconocer la verdad de lo que eres. Y ojo, esto no quiere decir que la mente sea un error. No es así, porque en esta búsqueda, aún con sus limitaciones, algo tiene que ver. Miren, esto se parece mucho a una frase de un sabio sufí que dice así: lo que se busca no se encuentra buscando, aunque solo los buscadores encuentran. Es por lo tanto fundamental conocer las limitaciones de la mente y darnos cuenta de que los lentes rojos no son esenciales para reconocer la verdad de lo que somos, aunque en momentos son muy útiles para ver la vereda por donde andamos. En este círculo hablaremos sobre la mente desde otro ángulo. Y para hacerlo, abriré el tema con una pregunta. Pero antes de hacerlo, te voy a pedir que por un momento te imagines que tu mente fuera un ente que habita tu cuerpo y que tiene una función específica. Y esa función es pensar. Bueno, pues si tu mente es un ente que habita tu cuerpo y su función es pensar, ¿qué es lo que tu mente desde la función de pensar desea realmente? ¿Para qué crees que hace lo que hace? Es decir, pensar. Consideremos un ejemplo semejante para poder responder a esta pregunta. Y ahora supón por un momento que los pulmones, tus pulmones, sea otro ente que habita tu cuerpo. Y te haces la misma pregunta. Si la función de los pulmones es respirar, ¿qué es lo que los pulmones desean desde su función de respirar? ¿Para qué crees que los pulmones respiran? Sabiendo que respirar está compuesto de dos fases, de la inhalación y la exhalación, pues la respuesta es esta. Para que el aire que jalas hacia adentro se convierta en oxígeno y se inyecte en la sangre. Y para que en cada exhalación deseche el dióxido de carbono que le sobra a la sangre. Este sería como el propósito de los pulmones. Y ahora dime algo. Sabiendo lo que los pulmones desean, ¿tomarías al cigarro como un hábito? O lo contrario, todo lo contrario. Te ayudaría a ser más consciente de la función vital del respirar, ¿cierto? Y además, a tomar conciencia de ello, muy probablemente te motivaría, entre otras cosas, por ejemplo, a ir con más frecuencia a la naturaleza para respirar aire puro. Y también harías muy probablemente más ejercicio para fortalecer tus pulmones. Y ahora te hago esta pregunta. Si supieras para qué en realidad la mente piensa, ¿qué lecciones harías? ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Quieres saber lo que la mente desea? Bueno, te pido ahora toda tu atención, porque primero repasaremos brevemente lo que es la función primordial de la mente. También los medios o recursos que tiene para desempeñar esta función. Esta es la segunda parte de esta plática. Miren, la función primordial de la mente son dos. Es procesar información y facilitar la experiencia objetiva del individuo. Procesar información y facilitar la experiencia en toda persona, en todo individuo. Esto quiere decir que cuando la mente procesa información, opera como una herramienta. Y cuando facilita la experiencia objetiva en el individuo,
opera como una especie de decodificador inteligente. Bueno, creo que para todos es muy fácil entender lo que es una herramienta, ¿cierto? Sí, pues martillo, clavo, el martillo es para clavar este clavo. Tal vez no tengas muy claramente lo que es un decodificador. Así, breves palabras, un decodificador es una caja con circuitos electrónicos que está conectada a una antena y que transforma las señales recibidas, por ejemplo, en imágenes de un canal de televisión. En este caso, la antena es nuestro aparato sensorial, es decir, nuestros sentidos, que captan señales en forma de sonidos, vistas, olores, texturas y sabores. Y el decodificador inteligente es la mente, que no solo le da forma a toda señal que recibe, sino además almacena información y aprende también de las experiencias. Entonces, la mente, por ejemplo, la mente opera como una herramienta cuando de repente tienes una tubería tapada en tu casa y pones en práctica una habilidad aprendida, ¿sí? La vas, destapas, limpias, o también, por ejemplo, te pones a cocinar crepas de pollo a la zapotlanense, si es que las tienes aprendidas. Solamente viviendo por esta región sabríamos de qué estoy hablando, son riquísimas. Entonces, la mente opera como decodificador inteligente cuando, por ejemplo, al observar un paisaje, identificas y nombras los objetos que componen este paisaje, ¿sí? Decodificas lo que ves y lo nombras como árboles, nubes, lago, montañas. Pero además, al decodificarlo, evoca emociones y trae recuerdos de otros paisajes semejantes que pudiste haber contemplado. Pero también es esto, también actúa como decodificador inteligente cuando, por ejemplo, en presencia de ciertas personas, te comportas en base a la idea que te has formado de ellas. Hay una presencia, te codificas, traes ideas y tu comportamiento se alinea a estas ideas, ¿sí? También tu mente actúa como decodificador cuando, por ejemplo, te enfadas con tu hijo que te pide insistentemente tu atención, cuando sin hacerlo consciente, el decodificador te manda una señal en forma de creencia y te dice, los niños siempre deben de estar calladitos y deben de portarse bien. ¿Sí? El decodificador hace esto porque retiene también todas estas creencias. ¿Vamos claros hasta aquí? Entonces, estos dos modos de operar, el de herramienta y el de decodificador, accionan gracias a 4 funciones naturales que tiene la mente humana, ¿sí? En general. Una es la función de percepción, es decir, la mente percibe al mundo a través de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Otra función es el de razonamiento, es decir, procesar información, formar ideas, hacer conexiones y también resolver problemas. Otra función es el de la memoria, es decir, la mente almacena, retiene y recupera información de experiencias pasadas. Y gracias a esta capacidad de memoria es que ponemos en práctica todo lo que aprendemos. No solo las habilidades y también los conocimientos, sino también recuperamos y ponemos en práctica creencias.
Esta es la función de la memoria. La otra es la emocionalidad. Aunque es claro de que cuerpo mental, cuerpo emocional son complementos, existe en la mente y las emociones una relación muy íntima, porque con la mente interpretamos y respondemos emocionalmente a eventos. Entonces, en resumen, la mente utiliza la percepción, el razonamiento, la memoria y la emocionalidad para funcionar ya sea como herramienta o también o como decodificador inteligente para decodificar la experiencia. Entonces, si consideráramos solo estas formas de operar de la mente, pues ya desde ahorita podríamos concluir que la mente, imaginándonos que es un ente, lo que desea y también cumple con su propósito, pues solucionando situaciones adversas o facilitando la vivencia de experiencias en todo ser humano, ¿cierto? Solo que esto no es verdad, porque si así fuera, es como si dijéramos que el propósito de un automóvil es quemar gasolina y girar las llantas a cierta velocidad, cuando en realidad el propósito del automóvil es moverse en cierta dirección y llegar a un destino. Es lo mismo para la mente. Su propósito último no es resolver problemas, no es poner nombres a las cosas, no es comparar, analizar, clasificar usando estas 4 funciones naturales. La mente también tiene una dirección y un destino. Y esto es lo que hemos ignorado. Entonces, ¿qué pretende realmente la mente al pensar? Como es el caso del automóvil, ¿cuál es la dirección y el destino natural de todo pensamiento? Para conocer la respuesta, vamos a indagar un poco más. Habiendo entendido lo anterior, es decir, los modos de operar de la mente, es decir, como herramienta y decodificador, y también las funciones que desempeña, percepción, razonamiento, memoria, emocionalidad. Ahora repasemos el tipo de pensamientos que solemos tener todos los seres humanos y a ver si nos da una pista para responder a la pregunta sobre qué es lo que la mente realmente desea al pensar. Miren, investigaciones que se han hecho concluyen que hay algunos patrones comunes que se observan en la mayoría de las personas. Y los más comunes son estos. Uno es pensamientos sobre tareas, responsabilidades, planes futuros, secuencia de acciones para solucionar situaciones adversas, es decir, como herramienta, la mente como herramienta. Pensamos en lo que necesitamos hacer durante el día, cómo manejar nuestras obligaciones, planeamos, organizamos nuestras actividades y también pensamos para resolver problemas. Otro tipo de pensamientos son los automáticos negativos. Híjole, el diablito aquí a un lado. Estos pensamientos surgen de manera automática y sin control consciente. Y estos pensamientos pueden ser de autocrítica, de preocupación excesiva, de rumiación sobre problemas pasados o también de temores sobre lo que puede suceder en el futuro. Este es otro tipo de pensamientos muy común en todos los seres humanos. Otros son estos, recuerdos del pasado. Son pensamientos de experiencias vividas en el pasado, de eventos significativos o recuerdos emocionales también. Otros son, así como hay del pasado, proyecciones, pensamientos proyectados hacia el futuro.
Son pensamientos que están enfocados al futuro y ya sea son, por ejemplo, expectativas o anticipaciones, también son metas, pero generalmente son preocupaciones sobre lo que está por venir. Otro tipo de pensamientos son juicios y comparaciones. Esto es también muy común. Es decir, frecuentemente nuestra mente tiende a hacer juicios, ya sea sobre nosotros mismos, sobre los demás. Hacemos comparaciones de personas, diferentes aspectos de la vida, ¿sí? Otro tipo de pensamiento son las fantasías o ensueños. Uf, cuando nos quedamos así en blanco, construyendo castillos en las nubes. Pero aquí, de estos ensueños y fantasías, puede generar también pensamientos creativos. De aquí es donde surgen también escenarios posibles. Otros son pensamientos relacionados con las emociones, porque muy frecuentemente están asociados con nuestras emociones. Por ejemplo, cuando estamos felices, pues es probable que tengamos pensamientos positivos, ¿sí? O expansivos, no porque haya pensamientos positivos y negativos, sino expansivos, que nos sintamos o tengamos una sensación de expansión. Pero también cuando hay momentos de tristeza, pues usualmente los pensamientos también pueden ser contractivos o como los llamamos negativos. Otro que es muy común es el diálogo interno. Hablamos con nosotros mismos, nuestra mente es esa voz interna. Otros son los pensamientos relacionados con relaciones interpersonales. Es decir, pensamientos centrados en otras personas, el cómo interactuamos con ellos o cómo nos sentimos frente a su presencia. Entonces, fíjense en todos estos patrones de pensamiento, excepto el primero, que es la capacidad de planear, organizar, analizar y también de definir secuencias para la solución de problemas. Todos los demás suelen surgir de la mente en su modo decodificador. Es decir, por ejemplo, los pensamientos del pasado, del futuro, al ser decodificados o vienen decodificados y se traducen en tristeza, en culpa, preocupación, muchas veces angustia, estrés, que es lo más común, ansiedad. Y los pensamientos de comparaciones o sobre las relaciones personales, pues frecuentemente nos llevan al juicio, a la crítica, a la frustración. En pocas palabras, los pensamientos determinan tu nivel de bienestar general. Entonces es fundamental reconocer que estos pensamientos son los que te atrapan, porque te identificas fácilmente con ellos. Los mantienes en tu cabeza como si realmente los necesitaras. Te surgen una y otra vez a lo largo de tu día. Y muchas veces es esta la razón por la cual también terminas el día completamente drenado. Pero fíjense, a pesar de esto, todavía podrías seguir convencido o convencida de que la vida es así. Entonces, cuando te ves secuestrado por estos patrones de pensamiento, recurriendo al ejemplo del automóvil, pues es como si el automóvil estuviera atascado en un charco de lodo y haciendo trompos, ¿sí? Y completamente desorientado. Sí, es cierto, pueden estar girando las ruedas. También el automóvil puede estar quemando gasolina. Se mueve también el volante. Y crees que todo le funciona. Pero en realidad, aunque esté funcionando, no está orientado, ni tampoco avanza. Está atascado. Y es igual con tu mente.
cuando se atasca en el pasado o en el futuro y se mantiene dando trompos en ese diálogo interno, rumiando pensamientos. Esta es la razón por la cual tus pensamientos no se dirigen a su destino natural. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo poder salir de este atolladero? ¿Cómo poder salir de este atasque? ¿Y cómo encontrar la dirección y lo que la mente realmente pretende? Te sugiero dos cosas que te podrán permitir sacar este automóvil o tu mente del atascadero. Una es esta: medita. Y lo puedes hacer con los programas que ofrece la vida integral. El programa de Meditar es Vivir y de Vida en este Instante. Puedes conocerlos en la página de internet de la vida integral. Estos programas te pueden llevar de la mano para ir avanzando, no solamente aprender a meditar, ir avanzando en tu práctica meditativa. Y meditando o meditar te permite dar un paso atrás y observar tus pensamientos, observarlos como si fueran nubes en el cielo o como si fueran troncos flotando en un río. Porque el observarlos hace que te diferencies de ellos y por lo tanto vayan perdiendo el poder que ahora tienen sobre ti. Y la otra no solamente es meditar, la otra es esto que ahora te quiero compartir. Podrás no solo salir más fácilmente de este atolladero, sino también podrás reconocer qué es lo que realmente busca tu mente. Entonces, si la mente es un factor fundamental en la experiencia humana, ¿cuál es su real propósito más allá de intentar hacernos funcionales en este mundo? Para encontrar la respuesta de forma experiencial, voy a comenzar contándote un chiste. Había una maestra que enseñaba aritmética a niños entre 12 y 15 años de edad. Y la maestra les dice: pongan atención, niños, porque les voy a poner un problema de aritmética. Hay 6 golondrinas paradas en un cable de teléfono. Y alguien travieso pasa por ahí con una resortera y le pega a una de ellas. ¿Cuántas quedan?, pregunta la maestra. Y Pepito, el famoso Pepito, el alumno precoz de la clase, levanta la mano y dice: ninguna, maestra, porque todas ya volaron. La maestra le dice: no, Pepito, hay 5, pero me gusta la forma como piensas. Entonces, pues, la maestra continúa con su clase de aritmética y después, por ahí como de media hora, Pepito levanta la mano y le dice a la maestra: maestra, ahora yo le invito a descifrar un acertijo. Y le dice: hay 3 mujeres sentadas en la banca de un parque y todas están disfrutando de un helado. Una de ellas le da pequeñas mordidas al helado. Otra solo lo mira y no se anima a probarlo. Y la otra se come el helado de un solo bocado. ¿Cuál cree usted de esas mujeres es la que está casada? La maestra le dice, muy sonrojada: bueno, Pepito, yo creo que es la que se come el helado de una sola mordida. Y Pepito le responde: no, maestra,
es la que tiene el anillo de matrimonio, pero me gusta mucho la forma como usted piensa. Miren, veamos con detenimiento qué fue lo que pasó con tu mente. Mientras yo iba narrando el chiste, antes de llegar a la última frase, estabas en un estado de tensión, de expectativa, porque no estabas seguros, no estabas segura en tu mente qué era, cuál iba a ser el resultado final, cómo iba a terminar este chiste. Hubo un momento de tensión en tu mente y fue hasta la última frase que sucedió algo. Comprendiste el chiste y la experiencia de comprensión relajó repentinamente tu cuerpo y soltaste la risa. La risa es la expresión del relajamiento mental. Es la evidencia más clara de una comprensión. Entonces, ¿qué buscaba realmente la mente al ir entendiendo todos los elementos de este chiste? Buscaba comprender. La mente, si no está atascada dando trompos, como el carro que mencionaba, es decir, en el pasado, en el futuro, o rumiando, criticando, juzgando y demás, quiere llevarte de la mano a ese lugar donde puedes comprender. Y digo que te lleva de la mano a ese lugar, es porque estoy diciendo que la mente es solo un instrumento. ¿Y a qué me refiero con ese lugar? Para explicarme, repasemos a más detalle la experiencia que viviste al escuchar este chiste. El chiste completo fue una serie de pensamientos, es decir, te surgieron imágenes mentales como tal vez el salón de clase, las golondrinas paradas en el cable, la cara de Pepito. Y mientras estos pensamientos transcurrían, la comprensión aún no sucedía. Lo que fue en realidad es que la serie de pensamientos tuvieron que terminar para que la experiencia de comprensión sucediera. En otras palabras, la experiencia de comprensión no sucede en la mente, sucede cuando no hay mente, cuando no hay pensamiento. Sucede en el espacio entre dos pensamientos. Espacio que se abre y se cierra en un instante, así como el parpadeo de un ojo. ¿Y qué hay entre dos pensamientos? ¿Qué hay? Conciencia pura. La comprensión no sucede en la mente. La comprensión sucede en la conciencia. Entonces, pues, ¿por qué nos gusta el humor? ¿Por qué nos gustan los chistes? Porque nos gusta mantener a nuestra mente en un estado de tensión de forma artificial, para luego precipitarse rápidamente en un instante, inmediatamente en su fuente, precipitarse en su fuente, en un momento muy pequeño de tiempo. En este pequeño momento es cuando sucede la comprensión. Mira, si este chiste no basta para que comprendas cuál es ese destino del pensamiento, consideremos el trabajo de un científico. ¿Qué es lo que un científico realmente busca? ¿Busca algo en su mente?
Todos los científicos buscan en distintas áreas de conocimiento algo que es completamente nuevo. Y sin embargo, no saben qué es exactamente. Entonces, ¿qué es lo que realmente los motiva? Ellos buscan, anhelan llevar a sus mentes a un final, a un momento donde no hay pensamiento. Ese es el gran deseo. El deseo de que la mente llegue a momentos de ausencia, momentos donde no hay mente. Esto es lo que los científicos los mantiene toda su vida dedicada a la investigación. Todos los científicos, siendo consciente de ello o no, van tras una sola cosa: la experiencia de comprensión, donde en un instante se apaga su mente y emerge un nuevo conocimiento. Es el ajá, es el eureka, lo tengo. Pero este ajá surge gracias a ese espacio donde no hay mente. La comprensión no sucede en la mente. Y es la experiencia de comprensión la que genera gozo. Mira, nada más, acuérdate, acuérdate en tu época de estudiante. ¿Qué es lo que sentías cuando resolvías un problema? Sentías ese mismo gozo. Entonces, ahora escucha esto. Toda forma de comprensión es espiritual, porque sucede siempre al final del proceso de razonamiento. Toda forma de comprensión es espiritual. El propósito de la mente es llegar a un final para dar paso a la comprensión. Entonces, la dirección natural de todo pensamiento es la comprensión. Las únicas excepciones es cuando tu mente está como ese carro, dando vueltas y atascado, en el futuro, en el pasado, criticando, juzgando. Pero si haces todo eso a un lado, todo pensamiento tiene ese propósito: buscar su final, para permitir que la comprensión surja. Miren, un ejemplo muy claro de tu cotidianidad es cuando estás frente a una persona, ya sea tu pareja, tu hijo, hija, o un amigo o amiga, o inclusive una persona desconocida. Tu mente se atasca cuando te relacionas desde una creencia. Es cuando no cumple su propósito. En relación a la presencia de una persona, el propósito natural de la mente se cumple cuando comprendes el valor de su presencia. Lo cumple cuando comprendes que el yo, tú, se disuelve en un todo. Miren, para confirmar esto, consideremos otros casos donde se viven experiencias semejantes a la comprensión. Así como la mente del científico busca la comprensión, veamos qué sucede con la mente de un artista. ¿Qué es lo que inspira a un artista a crear una obra de arte? Una obra de arte, ya sea una pintura, una escultura, una sinfonía.
El artista busca vivir la experiencia de la belleza. ¿Y te has preguntado alguna vez qué es la belleza? ¿Qué sucede en ti cuando vives la experiencia de belleza? Ya sea contemplando una pintura, una escultura o escuchando una sinfonía. Hay un momento donde tu mente se apaga. ¿Han estado frente a la Piedad de Miguel Ángel de casualidad en Roma? Uf, para mí esa fue una experiencia muy intensa. Hay tal belleza plasmada en esa obra que no pude. Me desplomé hincado llorando intensamente por causa de esta contemplación profunda. Mi mente en ese momento se había ido. Hay un momento donde tu mente se apaga. Pierdes por unos instantes la noción de tiempo y espacio y te diluyes en la experiencia de belleza. La próxima vez, por ejemplo, que contemples una flor, ten cuidado primero a que tu mente nombre flor. Contémplala y experimenta su belleza. Y después te darás cuenta que en ese instante tu mente se fue por un momento. La belleza es precisamente eso, el colapso de la distinción entre un yo personal y el mundo. El pintor francés Paul Cézanne definió belleza como una probada de la eternidad de la naturaleza. Igual que la mente del científico busca la cesación del pensamiento para vivir la experiencia de comprensión, el artista busca en su obra la cesación de su mente para vivir la experiencia de belleza, que también es espiritual. Ahora hagamos referencia a lo que de forma cotidiana tú experimentas, porque tal vez no seas un artista, aunque aprecias la belleza, o tal vez tampoco seas un científico. Mira, muy frecuentemente haces cosas para sentirte feliz, ¿cierto? De hecho, es lo que todos los seres humanos, eh, es la misma motivación la que tenemos. Todos los seres humanos tenemos esta motivación. Hacemos lo que hacemos para ser al final de cuentas felices. Esa es la motivación de fondo. Ahora, mientras hacemos lo que hacemos, mantenemos un deseo, ¿cierto? Es decir, el deseo de obtener algo para experimentar felicidad. Y mientras deseamos, nuestra mente se mantiene activa. Y ahora dime algo, ¿puedes desear algo y ser feliz al mismo tiempo? No, solo deseas algo porque crees que te hace feliz. Deseo y felicidad se excluyen mutuamente. Cuando hay deseo, la felicidad no se experimenta todavía. Pero cuando la felicidad se experimenta, el deseo cesa. El deseo llega a su final. Es decir, la mente, de nuevo, encuentra su final cuando experimentas felicidad. En momentos de felicidad no hay mente. La hay cuando mantienes un deseo.
Es exactamente la misma experiencia que vive el artista con la belleza y el científico con la comprensión. Cuando deseas algo que crees que te hace feliz, tu mente está funcionando y en el momento en que lo obtienes, cesa el deseo y vives ese momento de felicidad. Veamos ahora otro caso. Cuando anhelas el amor en una relación íntima, en la intimidad sexual o en cualquier manifestación de ternura, ¿qué es lo que realmente anhelas? ¿Anhelas algunas sensaciones pasajeras? No. Anhelamos en general en cualquier manifestación amorosa que anhelamos que el sentido de separación llegue a su fin. Cuando la sensación de separación llega a anularse, la mente en un instante experimenta un final. Hay un momento de no mente. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, cuando te sonríe un bebé? ¡Pum! La mente se apaga y te derrites de ternura. Cuando tu hija te da un abrazo sin aparente causa, ¿qué sucede? Tu mente en ese instante se apaga y vives con intensidad ese momento de amor, ese momento de ternura. La experiencia de amor, la experiencia de felicidad, la experiencia de belleza, la experiencia de comprensión, son todas ellas la misma experiencia que sucede a través de distintos canales, de distintos portales. Son todas ellas ejemplos del colapso de la mente, de la disolución de la mente en su esencia. Y esto es lo que en verdad cada uno de nosotros anhela. El científico buscándola en el conocimiento, el artista en la belleza, la persona ordinaria como tú, como yo, en la felicidad y en todo acto de amor. Todas estas son facetas de la misma búsqueda. Este es el deseo de la mente finita, despojarse de sus limitaciones para que su fuente, su realidad, brille. La felicidad, la comprensión, la belleza, el amor, son brillos de la fuente de la mente. Son brillos de tu esencia. Y termino esta charla con esta conclusión. El único propósito de la mente es regresar a su origen, que es conciencia. La mente evoluciona hacia su fuente. Es el impulso que mantiene al científico buscando nuevo conocimiento. También es el impulso que mantiene al artista creando o al enamorado en cualquier acto de amor y a todo ser humano buscando la felicidad. ¿Llegaste a comprender esto?